resumen para conectar. Por favor, escuche y conecte con lo que hablamos hace una semana. El título es Llenos de gracia desde el principio. Les comentaba que algunas personas me preguntaron y nos han preguntado al grupo pastoral ¿por qué la predicación de la gracia? ¿Es acaso la gracia un nuevo mensaje, una nueva doctrina, una nueva moda? ¿Qué es lo que pasa? Y es que a veces la gente cree que estamos contando algo que fue una gran revelación ahora, y realmente no. Realmente la gracia de Dios ha estado desde el principio. Entonces fuimos hace una semana a Génesis capítulo 2 y empezamos a ver algunos versículos. Miramos el versículo 7, donde nos muestra que Dios hizo al hombre un ser viviente, donde nos muestra que somos seres humanos que tienen derecho a vivir, que tienen emociones, sueños, errores, virtudes, enojos, alegrías, que somos seres vivientes. Hablamos que el cuerpo lo creó Dios del polvo, pero que el alma viene de ese aliento de vida que Dios nos ha dado. También estuvimos hablando que Dios había creado un lugar y allí empieza la gracia de Dios a manifestarse sobre aquel hombre y aquella mujer que él crea. Y es que coloca un lugar llamado el Edén, donde el ser humano empieza a, empieza a habitar y empieza a estar allí en ese lugar que Dios le ha provisto. Dios crea ese lugar para el hombre. Luego vimos que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y nos mostraba Dios en su palabra que Él es tu proveedor, que Él es mi proveedor, que Él es el que produce en nosotros esa gratitud que todos deberíamos tener al tener un trabajo, al tener una familia, al tener la provisión, porque Él es nuestro proveedor. Él es el proveedor de poder vivir hoy, de poder respirar hoy, de poder tener vida hoy. Si tú tienes salud hoy, hoy es Dios el proveedor de tu salud, el proveedor de las ideas que a veces decimos, uy, es que yo soy muy pilo, yo soy muy inteligente. No, es Dios quien provee esas ideas, es Dios quien nos va guiando, es Dios quien nos va llevando. Y eso fue lo que pasó allí en el huerto del Edén. Dios empezó a proveer todo lo que el ser humano necesitaba. Luego vimos en el verso 15, y ahí quedamos en el verso 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Hoy retomo acá. Necesitamos darle gracias a Dios porque nos dio un lugar productivo. Hablábamos de que muchas veces nos levantamos el día lunes diciendo, es que el lunes, es que mi trabajo, es que los trancones, es que el jefe, es que los compañeros, es que los clientes, es que todo es un problema porque no hemos podido ver, porque tal vez se nos ha enseñado de una mala manera que Dios nos regaló desde el principio. Dice que les regaló el huerto y les dijo para que lo labrara y lo guardase. Ese lugar donde Dios te ha colocado es una bendición. Por favor, tenlo claro. Tu trabajo en el lugar, en tu casa, como ama de casa, como madre, como esposa, tu trabajo como proveedora, como proveedor, ese trabajo que Dios te dio es parte de la gracia que desde el principio, por eso se llama llenos de gracia desde el principio. Muchas veces hemos recibido muy mala información y hemos pensado que tener trabajo es como un problema, como un castigo. Perdón, estoy un poquito afectado a la garganta. Y nada más lejos. Es el lugar que Dios nos ha provisto para que nosotros podamos ser productivos. Recuerde que 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, el que no produce, muchachos, si ya tú, por la gracia de Dios, ya cumpliste 35 años, hay que producir. No es que mi papá y mi mamá me no, 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 no. Hay que producir, claro. No, es una broma, no lo vaya a tomar en serio, porque después me llaman diciéndome que el pastor Edgar dijo que después de los 35.
No, 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 no. Es que a veces no entendemos lo importante que es la productividad. Nosotros somos seres productivos y necesitamos producir a través de nuestros dones y talentos, empezar a producir. Entonces, debemos estar muy agradecidos, debemos entender la palabra de Dios y como les decía en segunda Tesalonicenses 3:10 dice que el que no trabaje, que no coma. O sea, es necesario producir, es necesario que busques ese lugar en el mundo donde tú puedas ser productiva, donde tú realmente puedas ser productivo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 16 de Génesis capítulo 2. Seguimos viendo llenos de gracia desde el principio. Mira lo que hizo Dios en el huerto del Edén. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto que podrás comer. Y el verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, primero en estos dos versículos, de todo árbol puedes comer, de todo árbol puedes comer. Cuando nosotros conocemos la gracia de Dios, vivimos en libertad. Escuche bien esto. Vivimos en libertad. Pero una libertad dentro de la voluntad de Dios. Oye, la voluntad de Dios es libertad. La voluntad de las religiones no es voluntad, no es libertad. Las religiones se suplen del miedo, del ego, de las personas, de las ansias de poder, de las ansias de llegar al éxito y esclavizan a la gente en esto. Dios no. Dios nos ha dado en su gracia libertad y les digo, de todo esto pueden comer. Hay una voluntad de Dios, como dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en la voluntad de Dios está que tú puedas disfrutar todo lo que Dios te da. Pero hay una voluntad también en el cual las reglas están claras. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Todo lo puedes comer, todo lo puedes disfrutar. Solo hay una cosa que no. Las reglas están claras. De ese fruto, de eso, no comas. Después enseñaremos un poco más de este árbol, pero hoy entendemos que si las reglas están claras, no estamos dispuestos a perder la gracia y el favor de Dios que va más allá de la muerte física. No estoy yo dispuesto a perderme de tantas bendiciones, de tantas cosas. Por ejemplo, si la palabra de Dios me enseña que por allí no es, pues por allí no es. Si la palabra de Dios dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pues yo le pido a Dios que quite todo ego, toda altivez de mí y que me enseñe a ser manso y humilde de corazón. Y así podríamos colocar varios más ejemplos en donde podemos entender una cosa, y es que Dios nos guía a una libertad plena dentro de su voluntad. Cuando estamos en la voluntad de Dios, no estamos en negación, no estamos en castigo, no estamos subyugados. Por eso dice la palabra de Dios que dejemos ese yugo pesado y tomemos su yugo que es ligero, es suave, que es ligero, que es de bendición. Entonces Dios en el huerto del Edén le dice a Adán, le dice, mira Adán, de todo puedes comer, pero ese arbolito que está allá, mejor no, mejor no. ¿Por qué? Porque la gracia no es, como muchos han pensado,
que nos podemos ir a pecar y pecar y pecar. No, 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 pues claro que podemos, podemos, todos podemos, pero es vivir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y cuando perdemos la noción de que Dios quiere para nosotros lo mejor en su gracia, les dio un huerto, les dio un lugar, les dio fruto, les dio sostenimiento. Dios está lleno de bendiciones. Dios es el Dios que provee todo. Dios es el Dios que se quiere relacionar con el hombre. Eso es vivir en la gracia. Mira lo que dice la palabra de Dios más adelante, verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Dios coloca a todos los animales, le dice a Adán, bueno, llegó el momento en que tú coloques nombre y tú tomes, y esta es la siguiente parte de la gracia de Dios a través de el sacrificio de Jesús en la cruz nos llena de autoridad. Autoridad. Dios no quiere un pueblo sin autoridad. Muchas veces hemos confundido la humildad con la falsa humildad, la modestia con la falsa modestia. Muchas veces todos creo que hemos pasado por allí, hemos creído que ser cristianos o ir a la iglesia o algo es como vivir como apachurraditos, como no, y no estoy hablando de que tenemos que ser boxeadores, no, estoy diciendo que nosotros tenemos autoridad, una autoridad delegada por Dios y una autoridad en lo que se debe tener autoridad. Se ha mal interpretado en algunas ocasiones la humildad, pero también se ha mal interpretado la autoridad. La autoridad en orden, señorío, mayordomía, heredad. Eso le dio Dios al hombre desde el principio, cuando la gracia de Dios ya era manifiesta para el ser humano. Ahora tú tendrás autoridad sobre todo eso, sobre toda la creación. ¿Qué ha hecho el hombre? Malinterpretar estos conceptos. Por ejemplo, se enseña a tener autoridad y entonces empezamos a pelear 2, 3 horas contra los demonios y hacemos reunión para demostrar nuestra autoridad atando al diablo y se nos enseña 7 formas de atarlo, amarrarlo, encadenarlo, mejor dicho, hacer una cantidad de cosas porque tenemos autoridad. Y la autoridad en ese aspecto la tiene Jesús. La autoridad en ese aspecto la tiene Jesús. Y es a través de nosotros como Jesús ejerce autoridad, pero la autoridad en ese aspecto la tiene Jesús. Nosotros tenemos autoridad en ciertos escenarios donde Dios nos permite tener esa autoridad, pero recuerda que es una autoridad en orden, es una autoridad ordenada, no es autoritarismo, no es machismo, no. Es una autoridad llena de sabiduría, es una autoridad llena de propósito, es una autoridad, un señorío, una mayordomía que Dios le dio al hombre para que el hombre pudiera ejercerla en los escenarios, reitero, que Dios permite que el hombre ejerza. Pero muchas veces ya la religión nos ha enseñado tan mal la autoridad que se enseña a tener autoridad casi sobre Dios. Alguna vez escuché una mujer diciendo que se le quedaron unos aretes en un hotel y que como ella era una mujer con autoridad espiritual, entonces que ella mandó a los ángeles y les dijo a unos ángeles que ella tenía a su cargo, según ella decía, que le trajeran los aretes y el collar que se le habían quedado allá porque ella era una sierva de Dios y ella tenía autoridad sobre los ángeles para mandarlos traer los aretes. Y entonces ahí empezamos a distorsionar y a equivocarnos y a tal punto que se nos ha enseñado a declarar lo que va a pasar. Entonces yo declaro que voy a ir a Dubái y voy a tener unas vacaciones y declaro que voy a tener 3 penthouse y declaro que... Y entonces hemos confundido en qué escenario tenemos la autoridad.
Y es importante entender que si Dios nos delegó una autoridad, también nos delegó una responsabilidad. Tener autoridad no solamente es bueno, tener autoridad es pesado. Tener autoridad delegada por Dios requiere mucha sabiduría, requiere mucha inteligencia, requiere mucha prudencia y muchas veces nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado aún en nuestros entornos familiares, y hablo a los hombres, cuando hemos querido ejercer la autoridad, creyendo que ser hombre nos habilita para maltratar, para subyugar, para humillar, para hacer una cantidad de cosas respaldados en que yo aquí soy la autoridad. Como si esas personas que están viviendo con nosotros, que se llaman familia, ¿sí? Que cuando se va al internet usted conoce, ¿sí? Cuando se le ha ido al internet usted conoce a la gente que vive en su casa, esa gente también piensa. Y si han recibido al Señor como su Señor y Salvador, también son hijos de Dios. También hay plan para ellos. Nosotros, los mayores, debemos ejercer la autoridad para guiar, para aconsejar, ayudar en la medida de lo posible. Pero muchas veces hemos confundido la autoridad. Ahora se hacen seminarios que se llaman mujeres de reino, mujeres ganadoras, unos títulos muy sugestivos, eh, mujeres en acción, decía una pastora hace muchos años, mujeres en acción, presente, con Cristo al frente. Y iban 500 mujeres y todas gritaban que eran mujeres en acción y que con Cristo al frente. Y sin darnos cuenta, muchas veces la iglesia cristiana, que predicó tantos años contra el machismo, ahora estas mujeres que han tomado autoridad, la iglesia ha tenido que ponerse a predicar contra el feminismo, porque el machismo no es bueno, el feminismo tampoco es bueno. Entonces, ese tema de la autoridad en la gracia es muy importante que lo profundicemos más adelante, porque tiene unas connotaciones muy importantes como hijos e hijas de Dios. Entonces Dios allí en el huerto le dio al ser humano autoridad, y esa autoridad muchas veces la gente, como les decía, la ha confundido hasta para mandar a Dios a que le traiga. Entonces Dios es el sirviente mío y Dios tiene que hacer todo lo que yo diga, porque él, y entonces hay otros seminarios que enseñan cómo yo puedo ejercer esa autoridad, y nos estamos saliendo hace mucho tiempo. Hemos dejado de entender que por mucha autoridad que yo tenga como padre, como esposo, como lo que tú seas en tu casa, siempre hay alguien que está por encima de ti y que se debe hacer la voluntad de la autoridad verdadera que es Dios. Entonces Dios delega autoridad. Mira lo que dice el verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán los dos una sola carne. El Dios de la gracia, proveedor de una familia. El Dios de la gracia, proveedor de un hogar. El Dios de la gracia, proveedor de una pareja. El Dios de la gracia te da familia. Porque cuando llega la mujer, cuando llega la familia a la cual tú perteneces, por la línea que tú estés involucrado en la familia, Dios te regaló un equipo. No estás sola, no estás solo. Deja esa idea absurda de ausentarte de tu familia. Deja esa idea absurda de creer que tú debes lograrlo solo, debes lograrla sola, porque es que Dios te proveyó un equipo. Yo en mi casa cuento con un equipo. Aquí está Jennifer a mi lado, que es mi hijita, mi negrita. Y está, porque somos un equipo. Hoy estamos predicando la palabra de Dios juntos, en equipo. Yo hago una parte y ella está aquí con todos los aparatos haciendo la otra parte. Entonces no te ausentes de ser parte del equipo de Dios. No rechaces al equipo que Dios te dio y no te ausentes
de ser útil dentro de tu familia, dentro de tu equipo, porque eso es la gracia. La gracia es tener una familia, tener un equipo, tener un entorno. Una ayuda idónea le dio Dios al hombre. Le dio una ayuda idónea, perfecta al hombre. Le dio descendencia a través de esa ayuda idónea. Porque mis amados, por mucho que el mundo haya cambiado y esté cambiando y cambie, hay cosas que son como son. Hombre con hombre no dan fruto. Mujer con mujer tampoco dan fruto. Hombre con mujer dan descendencia. Y parte de la gracia de Dios son los hijos. Los hijos, por mucho que molesten, por mucho que a veces crezcan y sean difíciles, como decía el pastor Ordóñez alguna vez, que cuando pequeñitos uno se los quiere tragar a picos, pero cuando son adolescentes uno dice, ¿por qué no me lo tragué? O sea, difíciles que sean, son nuestras bendiciones, son nuestros hijos. Es el amor terrenal más hermoso, la familia. Y allí Dios provee al hombre una familia. Dios es dador de equipo, de ayuda idónea, de hijos, de familia. No sé en qué lugar de esos equipos tú estás, pero eres muy importante para tu equipo. Si vienes peleando con tu equipo, si vienes peleando con tu pareja, si vienes peleando con tus hijos, si vienes peleando con tus padres, si vienes peleando, trata de reconciliarte. Vuelve a unir el equipo porque es un don de Dios. Esos chistes que uno hacía antes que porque se había casado, que llevaba 40 años con la cruz a los hombros, 20 años. No. Realmente son chistes de mal gusto tal vez porque realmente la familia, la pareja, lo que es una bendición de Dios. Génesis capítulo 3, verso 1. Ya entramos en la parte de cerrar y aquí viene algo fundamental para tu vida diaria como hija e hijo de Dios. Verso capítulo 3, Génesis capítulo 3, verso 1. Mire, lo voy a leer yo acá que tengo la Biblia. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero, aquí se dañó todo, familia. Aquí, en Génesis capítulo 3, verso 1, se parrandió todo. Y entonces alguien diría que la serpiente que se arrastra, que tiene paticas, o hay unas versiones teológicas, científicas, no sé, antropológicas, que dicen que las serpientes en esa época tenían paticas, otros dicen que caminaban erguidas, que no se arrastraban. Hay muchas teorías, pero lo que realmente es importante no es la serpiente, sino el concepto que la serpiente transmite a Eva, y es poner en duda lo que Dios nos dice. Ese sí es el verdadero problema. Con que Dios te ha dicho con su astucia. Con que Dios dijo que no comas del árbol de... eso es porque Dios no quiere que tú seas feliz. Con que Dios te ha dicho que no... es porque Dios no quiere que seas feliz. Que una sola mujer... no, pues que Dios no entiende. No, con que es que o escuchar a los padres, es que Dios no, viejito, Dios no sabe. Dios qué va a saber de eso. No, es que yo todo lo sé, no es que yo ya viví, Señor, contradecir a Dios, poner en duda los conceptos de Dios. Te lo digo en cristiano, te lo digo en evangélico, te lo digo en religioso, es pecado. Te lo digo en humano, relajado, es la embarrada, poner en duda los conceptos de Dios. Ese fue el problema, que el ser humano empezó a maquinar, razonar si le parece bien lo que Dios dice o lo que Dios hace. ¿Será que sí?
¿Será que no? Ah, cuando son promesas, vas a triunfar, vas a ir a Dubái, vas a ir a Tokio, tendrás 3 penthouse, eso es maravilloso. Pero otras cosas no queremos escuchar. Esa pequeña advertencia de Dios no le gusta al ser humano. Y el enemigo, del cual hablo muy poco porque me gusta hablar más de Jesús y conocer mucho a Jesús, y falta un montón, no, por conocer. Faltan 200 años de leer la Biblia para conocer bien a Jesús. Mis hermanos, eso es lo que la religión ha empezado a cambiar los conceptos, ha empezado a cambiar los principios de Dios, ha empezado a crear su propio mundo, ha empezado a crear la religión su propia historia, ha empezado a crear su propia imagen, ha empezado a crear su propia fe. Y cuando la religión empezó a crear su propio Dios, pues nos alejó de Dios, nos alejó del Jesús de la Biblia. Ahí se dañó todo. Cuando la serpiente o el malo, el maligno, o el chanclas, o Satanás, o el diablo, o Belcebú, como usted quiera imaginárselo, o la patasola, o lo que usted quiera imaginarse, le metió al ser humano en la cabeza que usted puede cuestionar lo que Dios dice en algún concepto, como el hogar, como la familia, como los negocios, como la sexualidad. Entonces, sí, yo creo en Dios, pero mi sexualidad es mía. O sea, Dios gobierna aquí un pedacito porque yo amo mucho a Dios, pero mi sexualidad sí, pues es así, tampoco hasta allá. O sea, ¿qué de malo tiene que comamos desear? Con tantas mujeres que hay y una sola, no, tampoco. O sea, a mí me parece que ahí Dios está exagerando. No, a mí me parece, y a mí me parece, y a mí me parece, es lo que ha dañado al pueblo de Dios. Y se nos dañó. Poner en duda lo que Dios nos dice. Jesús vino a restaurar todo. La pregunta es, ¿cómo podemos volver al huerto? Lucas 23:43. Entonces él le dijo, están los 2 ladrones. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús con los 2 ladrones al lado, y a uno de los ladrones le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí nació esta prédica. ¿Será que volvemos a estar como al principio? ¿Llenos de gracia desde el principio? Pues en Lucas 23:43, Jesús en la cruz, entregando su vida, a punto de expirar, le dice a alguien, vas a volver al paraíso, vas a volver al Edén. Y volver a Dios a través de Cristo es retomar todo lo que la gracia nos ha dado. Es retomar todo lo que Dios nos ha dado. Necesitamos volver a Cristo. Necesitamos, bajemos. Necesitamos volver al Señor. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador es retomar el plan de gracia de Dios, es retomar esa familia, es retomar tu trabajo, es retomar la provisión, es volver a disfrutar la vida. Es volver a disfrutar la vida, es dejar de vivir una religión vacía, llenos de amargura, llenos de frustración, llenos de... Aquí no está pasando nada, cuando en Cristo está pasando todo el tiempo. Todo el tiempo Dios nos está dando bendición. Todo el tiempo, provisión, cobertura, autoridad, familia, equipo, descendencia. Volver a la gracia es entender todo lo que Dios nos dio. Yo veo gente en las iglesias amargados, frustrados, porque no han ido a Dubái, no tienen los 3 penthouse y se dejaron de disfrutar las pequeñas cosas, que es lo que hace que tengamos una vida plena. Disfruta tu familia, disfrútalos. Queda poco tiempo, vive la gracia de Dios, ve a la nevera,
Si hay un yogurcito, un quesito, un alpinito, no sé, cómete algo y disfruta la provisión de Dios. Madruga mañana a trabajar con ganas, con ahínco, a ser productiva, a ser productivo en la empresa, en la oficina, en tu casa. Si tu trabajo es en casa, disfruta arreglar lo que Dios te colocó allí porque es tuyo. Si tiendes una cama, es tu cama. Disfruta la gracia de Dios. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos volver a nacer. Nacer de nuevo es alguien que ya nació. Necesitamos nacer en Cristo, en la gracia, en el amor, en el favor de Jesús. Allí en la cruz, Él derramó de su gracia para que tú y yo y todos los que lo hemos aceptado disfrutemos no de religiones, no de yugos, no de cadenas, no de ataduras, no de tareas que nadie puede cumplir. Disfrutemos hoy. Disfrutemos hoy. Disfruta la gracia de Dios. Deja de estar viviendo una religión que no tiene llenadera, que no te hace feliz. Hoy soy feliz. Esta semana, y quiero agradecer a los que me escribieron, tuve un problema con el WhatsApp y se me borraron ese día del cumpleaños muchos saludos. Pero quiero agradecer a los que me escribieron un mensaje. Esta semana cumplí 56 años. Yo sé que parezco de 25, pero no. Fueron 56. Pero bien vividitos. Han sido 56 años espectaculares. Han sido 56 años bellísimos. Muchas cosas se han vivido, pero las mejores se empezaron a vivir hace 25, 26 años, cuando por primera vez realmente le entregué mi vida a Jesús. Y los últimos 15, no, ustedes no se imaginan lo que han sido los últimos 15 en la gracia de Dios. Vuelve a Cristo y disfruta. Cierra tus ojos allí donde estás. Quiero orar por ti. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque todo lo que se había perdido, Señor, tú lo trajiste. Tú le dijiste al ladrón: volverás conmigo al paraíso. Tú dices en Apocalipsis 2:7: yo te daré comer del árbol de la vida que está allí en medio del paraíso de Dios. Tú le dijiste a Nicodemo: es necesario, Edgar, es necesario, Moisés, es necesario, ponle allí tu nombre. Es necesario nacer de nuevo para conocer el reino de Dios. Jesús, gracias por tu amor, por tu favor, por esa gracia que ha estado desde el principio, que muchas veces aún la religión la ocultó. No queremos que nada de lo tuyo sea oculto por un credo, por un dogma, por reglas y normas de instituciones. Te queremos a ti, Jesús, y solo a ti te queremos. Te anhelamos. Como dijo el salmista: mi alma te anhela y tiene sed de ti, Señor. Gracias por permitirme hoy disfrutar este día de vida. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por mi familia. Gracias por el trabajo. Qué delicia es trabajar, Señor. Gracias, Señor, por permitirme ser productivo. Gracias, Dios, porque me has provisto de todo lo que yo necesitaba. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, mi hermana, mi hermano, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu semana, bendigo tu entrar y tu salir. Y en el nombre de Jesús, disfruta la gracia de Dios. Feliz semana. Bendiciones a todos. Rompan micrófonos. Chao, chao, digan chao, digan bendiciones, digan algo, chao.